Les quiero pedir un favor. Fíjense que cuando a mí me toca compartir la palabra, me gusta que le demos un aplauso al Señor Jesucristo y a la palabra, porque esa es la que nos lleva, la que nos rige. ¿Qué te parece si le damos un aplauso? ¿Sale? Bien, te pido que me acompañes a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Que el Señor sea el que hable a través de este servidor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque sin duda alguna tu amor y misericordia son grandes, nuevas, cada día, cada mañana. Y este día no ha sido la excepción. Hemos podido ver tu mano, nos has traído hasta aquí con el único propósito de adorarte, bendecirte, conocer tu nombre, pero sobre todo conocer más de tu palabra. Porque cada que conocemos más de ti, más nos enamoramos de ti. Yo te pido, Dios, que tu palabra fluya de mi boca con gracia, Señor, y que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Úsanos, bendito Espíritu Santo, como tú quieras. Tú eres el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, pues seguimos viendo estamos viendo la epístola de San Pablo a los Efesios. Y la semana pasada, vamos a poner un poquito en contexto, se nos habló de los primeros versículos. Fíjense que cuando iniciamos a dar esta epístola, pensamos que íbamos a terminarla rápido. En un momento dado dijimos, no, pues es que yo creo que vamos a ir terminando, pero ya después vimos que no, porque realmente la epístola a los Efesios es una epístola que es muy profunda, muy teológica realmente. Entonces, de hecho, es llamada la reina de las epístolas de Pablo. Y entonces, haz de cuenta que esta carta es una carta muy profunda que tiene que ver con la obra primero de Dios Padre, también de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y la semana pasada nos habló nuestro hermano Mike Soberanis, acerca de lo que era la predestinación. Nos habló de Efesios 1, del 3 al 5, ¿verdad? Y ahorita vamos nada más a hacer una breve reseña de eso, porque vamos nosotros a hablar hasta el versículo 14 el día de hoy. Y comienza diciendo, bueno, el título es Efesios 1, y yo le puse como título las abundantes riquezas de su gracia. Realmente esta epístola, esta carta, cuando nosotros la leemos nos damos cuenta de la bendición tan grande que tenemos como hijos de Dios. Y muchas veces, tristemente, cuando no conocemos esto, vivimos en derrota, ¿sí? Contaban por ahí que un hombre compró un boleto y se subió a un tren y él tenía mucha hambre y no comía. Y cuando llegó a la ciudad que iba según a su destino, pues dice, es que tengo mucha hambre. Y dice, ¿por qué no comiste si el boleto que pagaste incluía todo el buffet y comida, o sea, toda la comida y todos los beneficios? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no conocemos los beneficios que la palabra de Dios tiene para nosotros. Vivimos una vida espiritual muchas veces en derrota. Y la palabra nos enseña que la grandeza del amor de Dios ha sido muy grande. Aquí vamos a estar viendo todo esto. Nosotros sabemos y conocemos Juan 3:16. ¿Cuántos lo conocen? Es un versículo que todo mundo conocemos, ¿verdad? Que envió a su Hijo a morir por nosotros, pero para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la semana pasada vimos precisamente Efesios 1, del 3 al 5. Por favor, Luis. Comienza diciendo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos aquí algo impresionante, porque dice la Escritura que nos va a bendecir, ¿verdad que no? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, en los lugares celestiales es un lugar eterno, no hay temporalidad. Tu bendición y mi bendición no tiene fecha de caducidad. Eso es muy importante. Y eso estábamos viendo, a ver, se me perdió un poquito. Eso estábamos viendo esa vez y veíamos que habla también de que nos predestinó, nos bendijo, nos predestinó y nos adoptó. Pero nos adoptó, ¿por qué?
por el puro afecto de su voluntad. Daba un ejemplo muy bonito el brother Mike, ¿verdad? De una niña que habían adoptado y que estaba muy contenta por la adopción y que cuando le daban un regalo estaba contenta y muy feliz. Así decía él que tú y yo debemos de estar contentos. ¿Por qué? Porque Dios nos adoptó. Primero nos eligió y nos adoptó como sus hijos. Y nosotros vemos la adopción como algo normal, pero en la cultura romana, pues definitivamente el ser adoptado era completamente, adoptabas todos los derechos de hijo, pero completos, pues no era nada más así. O sea, tenías completamente el derecho de ser llamado hijo. Y nosotros vemos cómo Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos conocemos el capítulo o la palabra que dice en Romanos 8:28? ¿A cuánto nos gusta esa palabra? Dice la palabra, adelante brother, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta ahí dice, esto es conforme a su propósito son llamados. O sea, nosotros siempre decimos qué bonito es porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y definitivamente todo lo que nos pase, lo que nos pueda pasar nos va a ayudar a bien a ti y a mí. Pero porque hay un propósito y un plan definido que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, aquí vemos en esta carta que primero se nos muestra la obra del Padre, lo que Dios hizo, nos bendijo, nos predestinó, nos adoptó, pero luego en la mitad de esta carta, les comento que esta carta es una carta, lo inicia con una oración, del 3 al 14 es una oración en el griego. Pablo está completamente extasiado, elaborando esta carta, pero está orando y diciendo, dando todas esas, las gracias a Dios por todo esto que pasó. Y el versículo 6 de Efesios dice lo siguiente: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos rescató, nos adoptó, ¿para qué dice ahí? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, Dios ¿para qué nos apartó el Señor? Para que nosotros alabáramos, para que nosotros pudiéramos alabar su gracia. Es para eso que lo hizo. Dice, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Y aceptos viene de una palabra que es muy favorecida. Así como un día se le presentó el ángel también a María en Lucas 1:28. ¿Y qué fue lo que le dice? Le dice en Lucas 1:28, adelante brother, por favor. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Aquí muy favorecida precisamente viene del original charito, que es la gracia, es muy favorecido. O sea, que quiere decir que cuando tú y yo hemos sido aceptados en el amado, hemos sido ¿qué? Muy favorecidos. Entonces debemos de considerarnos completamente favorecidos. Lo que yo te decía es que muchas veces no nos sentimos así de bendecidos con lo que Dios ha hecho por ti y por mí. La verdad es que Dios nos amó. Dice la palabra que nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado? Jesucristo. Dice la palabra en Mateo 3:17 que recuerdan cuando estaban bautizando al Señor Jesucristo, dice que hubo una voz en los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ese es el amado. Entonces nos hizo aceptos ¿en quién? En Él. Ahora tú y yo debemos de considerarnos amados también, bendecidos y amados, ¿verdad? Entonces muchas veces pasamos una situación y esa situación me hace pensar que soy menos amado o que soy menos bendecido, porque es una situación que va contraria a lo que yo pienso que es bendición. Por lo tanto, tú y yo ya estamos siendo bendecidos espiritualmente. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Ya lo material, pues queda en segundo lugar. ¿Cuántos queremos ser bendecidos materialmente? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Pero bendecidos espiritualmente es lo mejor que existe. ¿Por qué? Porque este tiempo es un tiempo que pronto puede pasar. Y pronto va a pasar, comparado con la eternidad que vamos a estar adorando al Señor Jesucristo. Entonces aquí, qué hermoso es que tú y yo hayamos tenido la gracia del Señor. Esa gracia hermosa que Dios tiene para con nosotros.
Y en el Antiguo Testamento, la gracia, en el hebreo, la gracia significa que un poder superior se inclina ante alguien menor. Imagínense lo que hace Dios para contigo y conmigo. Nos vio, nos amó, nos hizo aceptos en el amado. Y eso es importante, te digo. Eso nos debe de poner contentos a nosotros. Por eso es que la persona que tiene a Cristo debe de tener siempre gozo. Pase lo que pase, venga lo que venga. Amén. Cada que caminemos debemos de tener el gozo del Señor sobre nuestra vida, porque sabemos que Dios nos ha bendecido y nos ha amado. ¿Y cómo lo hizo Él? Jesús cumplió las exigencias de la ley. Era la ley, ¿verdad? Los 613 mandamientos que de alguna manera se los resumieron Moisés en el monte Sinaí a 10, y el Señor Jesucristo los sintetizó en 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde decimos, ahí es fácil eso, ¿verdad? Hacerlo de todos modos. O sea, pero si yo amo a Dios y comienzo a amar a Dios y me siento amado, imagínate, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Yo qué puedo dar si no me siento amado? Si yo tirara ahorita, o tú y yo, agarramos un costal de papas y lo aventáramos de aquí arriba y cae allá abajo y se rompe, ¿qué le va a salir? Papas. Entonces, de lo lleno de nuestro corazón, ¿qué habla? Nuestra boca. Entonces, si nos llenamos de amor, ¿qué vamos a dar? Definitivamente vamos a dar amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos sentimos amados. Entonces, si yo estoy amado, si yo me siento bendecido, no ando buscando quién me bendiga, sino a quién bendecir. Amén. Entonces, yo soy un bendecido, tú eres un bendecido. Yo soy un amado, tú eres un amado. Y eso va a hacer que podamos trastornar al mundo, así como lo hacían los apóstoles. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese amor, definitivamente no vamos a poder hacerlo. Vamos a estar por ahí atrapados de alguna manera, ¿no? Entonces, Dios nos hace aceptos en el amado. Es como lo que hizo Él fue como tomar a un leproso y limpiarlo, pues. Sí, o sea, todos aquellos pecados que nosotros teníamos, dice que si nuestros pecados son como la grana, van a venir a ser como la lana. Y dice que también Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Nosotros a veces ahí estamos batallando con, es que yo no sabes cómo soy, yo soy así. Y así me morí. No, ese es de José, creo. Pero bueno, de alguna manera ese tipo de cosas nosotros nos las metemos a veces en el corazón. Y lo que tenemos que creernos tú y yo es que somos amados por Dios y que Dios nos ama en gran manera. Amén. Y seguimos, ahora vamos a entrar a ver la obra de Dios el Hijo. Ya terminamos, vimos la obra de Dios Padre, ahora viene lo que hizo el Señor Jesucristo. Efesios 1:7, por favor, Luis. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros, de alguna manera, a veces no entendemos muy bien el término redención. Sí, a lo mejor es redimir los puntos, ¿verdad? Como que a veces tengo alguna tarjetita de algo en juego y tengo que redimir los puntos. Pero esta palabra redención viene de una raíz original que es apolutrosis, que era el pagar el rescate por alguien. Los judíos lo entendían muy bien porque habían estado como 400 años en esclavitud. Ellos entendían bien lo que era la esclavitud. Tú y yo, la verdad, no creo que entendamos bien lo que es la esclavitud. Hay una película que se llama 12 años de esclavitud. La recomiendo a aquel que la haya visto, pero el que no la ha visto, véala. Qué tremenda y brutal es la esclavitud. Pero imagínate que alguien venga y te salve de esa esclavitud. Y hay maneras de que puedas ser esclavo. Una es nacer siendo hijo de esclavos. Y otra es porque eres conquistado. ¿Sí? O sea, conquistaron a tu pueblo y se los llevaron de esclavos. Y de alguna manera, cada uno de nosotros, pues éramos esclavos. ¿Por qué? Porque nacimos esclavos, nacimos siendo esclavos del pecado. Y también fuimos conquistados a veces por el pecado, porque dice la palabra que aquel que de alguna manera es conquistado es
esclavo del que es conquistado. ¿Sí? O sea, si nosotros hemos sido conquistados a veces por el pecado, pero precisamente fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino a redimirnos de ese pecado. Y te decía, difícilmente lo podemos entender. Ahora, en aquel tiempo se pagaba por el esclavo y el esclavo, pues, ¿para qué comprabas un esclavo? ¿Para qué comprarías tú un esclavo? Alguien que me pudiera decir, ¿para qué compraría un esclavo? Para que sea mi esclavo, ¿verdad? Pero Jesús no lo hizo así. Jesús nos liberó, nos dio libertad, nos pagó el precio para que nosotros fuésemos libres. Pero también había en ese tiempo esclavos que no se querían ir, que les decían, pues vete ya, porque había un tiempo en el que había el tiempo en el que les podías dar libertad, pero ellos decían, no, porque mi Señor me ha tratado tan bien. Y eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, no queremos irnos de la presencia de Dios. Pero cuando no lo entendemos, andamos así por el mundo, ¿sí? Porque lo que hace el enemigo es que, como le hizo a Eva en el Edén, nos quiere engañar, quiere mostrarnos un carácter y un Dios que realmente no es como el Dios que dice la palabra. Sí, o sea, Él quiere engañarte a ti y me quiere engañar a mí. Pero realmente, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor nos redimió de la maldición de la ley. Dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Tremendo, Él nos redime de esa maldición porque estábamos nosotros siendo esclavos. Y te decía, en ese tiempo también había más esclavos que ciudadanos libres en Roma. Había mucho esclavo, entonces se podía comprar, se podía hacer, se entendía perfectamente. Luego entonces cuando yo entiendo lo que es la esclavitud, cuando estaba en el pecado, yo no podía dejar de pecar. Hoy lo que puedo hacer es decidir, ahora ya puedo decidir pecar o no pecar. Sí, pero la gracia de Dios es la que me ayuda a no pecar. La gracia de Dios es la que me ayuda a caminar. Yo decía, no podemos hacerlo a fuerza, no puedo dejar de hacer algo que estoy haciendo mal a fuerza, forzándome, yéndome a lo mejor hincado, haciendo alguna o tal penitencia, porque la única manera de poder entrar, de poder hacerlo, es que Cristo lo hubiese hecho por mí y por ti. Esa es la única forma. El Señor Jesucristo le dijo incluso a su papá, ¿qué fue lo que le dijo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y sabes qué copa era? Era la copa de la ira de Dios que iba a descargar sobre la humanidad. Pero él dijo, pásala. Y él dijo, no, el Señor, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Que Cristo Jesús tenía que morir por ti y por mí y liberarnos de ese pecado, ese futuro que de alguna manera era que nosotros nos fuéramos a una eternidad sin Cristo. Pero hoy tú y yo podemos tener la seguridad de que estamos en Cristo porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Entonces Él nos redime por su sangre, porque dice la palabra también que al que no conoció pecado, por ti y por mí, o sea, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para que qué? Fuésemos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ve Jesús cuando te ve a ti o me ve a mí? ¿Qué es lo que ve el Dios Padre cuando tú te acercas en la mañana a orar? Ve a Cristo. Entonces tú y yo debemos de tener esa seguridad. Dios nos ha bendecido, según las riquezas de su gracia nos ha bendecido. Amén. Él nos ha bendecido en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. Entonces nos hizo sobreabundar, dice la palabra, en toda sabiduría también. Pero fue la sabiduría de Dios la que hizo que pudiéramos nosotros ahora estar delante de su presencia por la obra de Cristo Jesús. Amén. Y Efesios 1, de 9 al 12, por favor, Luis. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad.
La revelación de Dios es progresiva. Dios ha ido revelándose a la humanidad de manera progresiva. Y ahora en Cristo Jesús, a nosotros como iglesia, nos ha dado la revelación. Tú y yo podemos tener la revelación de la palabra, pero ¿en dónde la tenemos? En la palabra. ¿Sí? Entonces cuando tú y yo venimos a la palabra, vamos a tener la revelación. Ahí está. Dice la palabra en Deuteronomio 29 que lo revelado nos pertenece, pero lo oculto le pertenece a Dios. Y muchas veces andamos buscando otro tipo de cosas. Oye, ¿y por qué será que los dinosaurios se pelearon y le vino un meteoro o algo? No, lo que Dios quiere que nosotros busquemos es la revelación que ya nos dio, que Cristo murió por ti y por mí, para que fuéramos bendecidos y amados. Amén. Y a veces andamos buscando otras cosas y oye, ¿y qué me iré a ir? ¿Me iré a quedar? Digo, realmente sí, es doctrina y tenemos una doctrina, pero lo importante es que sepamos que pase lo que pase, vamos a estar delante de nuestro Señor y nos va a decir, pásale al gozo de tu Señor. Eso es lo más importante, amén. Buscar eso. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer que yo camine dando amor, bendiciendo donde quiera que yo esté, dando de gracia lo que de gracia he recibido, pero me la debo de creer. Yo soy un bendecido, tú eres un bendecido, amén. Dios le dijo a Josué, todo lo que pisa la planta de tu pie, yo te lo daré. Sí, entonces, ¿qué es lo que nos da? Cuando tú y yo vamos a un lugar, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a algún lugar, a nuestro trabajo, pero imagínense cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a darle a alguien, cuando vamos a bendecir a alguien, cuando vamos a hablarle de la palabra de Dios a alguien, ¿irá el Señor con nosotros? ¿Irá la corte celestial contigo y conmigo? ¿Por qué? Porque Dios quiere precisamente, esa es la pasión de Él, ¿verdad? Hay una película que se llama La Pasión de Cristo, pero nosotros sabemos que dice la palabra, porque de tal manera, lo dijimos hace rato, ¿eh? Juan 3:16, amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque Él ama al mundo. Dios ama a las personas y quiere que no se pierdan, dice en la epístola de Pedro. Que muchos tienen su venida por tardanza, pero Él lo que está haciendo es que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les está dando oportunidad a la gente de que se arrepientan, pero muchas veces la gente no quiere. Ahora nosotros los que ya estamos en Cristo, lo que debemos hacer es gozarnos, llenarnos de Él, de su presencia, de su palabra. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y es perfecta. Y dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, no se amolden, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué hago yo para conocer la buena voluntad? Pues no me conformo a este mundo. O sea, hago una contracultura. No me voy a pelear con el mundo, pero voy a hacer una contracultura. ¿Para qué? Para que yo entienda cuál es la buena voluntad, que es agradable y perfecta. Yo no voy a llegar y le voy a decir, oigan, ustedes están mal, son pecadores, yo soy cristiano y tengo a Cristo en el corazón, ¿verdad que no? Con amor, como les decía, vamos a hacer así, porque dice la palabra que con amor y paciencia se heredan las promesas. No, se corrige el pecado. Con amor se corrige el pecado. Claro, también se heredan las promesas, ¿verdad? Con paciencia y ¿qué? Con fe y con paciencia se heredan las promesas. Pero eso es importante. Entonces, tú y yo lo creemos, tú y yo caminamos haciéndolo, tú y yo bendecimos porque fuimos llamados para eso, para bendecir. Entonces, te decía, es maravilloso cómo Él nos da a conocer el misterio según su beneplácito. O sea, es según Él. Dios es soberano. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Imagínense, ¿quién es el que merece la gloria? Cristo. ¿Quién es el que merece todo? Nuestro corazón. Cristo. Cristo murió por ti. Además de que Él, todo dice la palabra en Colosenses, fue hecho por Él y para los propósitos de Él. Vino y murió por ti y por mí. Queremos más, o sea, necesitamos más, ¿verdad que no? O sea, con eso, Señor, yo tengo que estar a tus pies. Con eso busco estar a tus pies. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste por mí y agradezco y tengo que estar agradecido. Entonces dice,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación es la administración de los tiempos que Dios tiene. O sea, Dios en sus administraciones es así, haz de cuenta. Primero fue el Padre revela al Hijo, viene el Hijo, y ahora ¿qué pasa? Viene el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la gracia. Jesús está a la diestra del Padre, ¿y quién está aquí con nosotros? El Espíritu Santo. Pero dice ahí de reunir todas las cosas, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Y luego dice que en Él, asimismo que tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, decía May la semana pasada. Fuimos predestinados, o sea, Dios ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Dice, qué bueno que me aceptó o que me apartó antes de conocerme, porque si me hubiera conocido creo que no me aparta, ¿verdad? Entonces dice que de lo vil y menospreciado se vale el Señor. ¿Y cómo es de hermosa esa bendición? Dice que en Él tuvimos herencia, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. Entonces ya vimos cómo vamos a conocer la voluntad de Dios, no conformándonos a este siglo, sino renovándonos. ¿A través de qué? De renovándonos, dice, a nuestro entendimiento para que podamos comprender. ¿Y qué es renovar? Es repetir lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo en ti y en mí? La revelación que Dios está dándonos. Entonces, cuando tú y yo caminamos en esa revelación, ¿qué va a pasar? Vamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oye, que de repente vino un huracán, híjole, no, eso está mal. Es que, pues la verdad estuvo mal. Yo creo que Dios, pues sí, siento que ahí exageró un poquito, ¿no? Le dio un poquito feo a Acapulco. Pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Se termine o no se termine, pase o no, lo que pase con el mundo, nosotros sabemos que su voluntad es buena. Entonces, cuando yo comprendo eso, yo camino en seguridad, camino en tranquilidad, porque sé que la soberanía de Dios es la que rige mi vida. Cristo Jesús rige mi vida. Aún los malos que de pronto vienen en contra de uno, o la maldad que te quiere hacer algo, está bajo la soberanía de Dios. Amén. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque eso me hace caminar en tranquilidad, me hace caminar seguro de lo que yo soy. Y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos, ¿en quién? Esperábamos en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Nos está dando herencia, dice, ¿sí? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y nosotros dice que habiendo oído la palabra, no, ya es el 13. Vamos con el Efesios 13, por favor, Luis. 1:13, perdón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Fíjense qué maravilloso es cómo el Señor nos apartó, nos predestinó, nos bendijo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos ha dado promesas a ti y a mí, porque realmente eso es lo que nos hace que estemos parados firmes en cualquier situación, la promesa que Dios tiene en su palabra. Una persona me decía, a mí es que yo de pronto me siento muy triste y digo, no tengo nada en contra de los doctores, la ciencia Dios también la creó, pero yo le decía, pero ¿has leído la palabra? Pues la verdad no. Pues le digo, si tú no lees la palabra, si tú no te alimentas de la promesa que Dios te dio, pues obviamente tú no vas a tener fortaleza. La promesa es la que nos ayuda precisamente a estar firmes para no, en cualquier situación difícil. ¿Sí? O sea, nosotros sabemos que en la Escritura todos conocemos creo ese pasaje donde viene el Señor Jesucristo caminando sobre las aguas y Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti, ¿verdad? Y que le dijo, Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar. Pero Pedro, ¿en qué se paró? Se paró en la promesa, se paró en la palabra, que es lo real. Pero cuando él comenzó a ver, dice la Escritura ahí, que comenzó a ver hacia los lados las circunstancias, se empezó a hundir.
Entonces, no quiere decir que no estemos en un lugar o que la vida la podamos hacer de lado. Pero si yo estoy en la promesa, yo voy a caminar firme y seguro en eso, definitivamente. Que viene una situación, ¿qué me va a fortalecer? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que me va a ayudar? La palabra de Dios. No de una manera religiosa, la palabra de Dios es un libro hermoso, ¿verdad? Porque tienes una relación con el Señor. Y muchas veces la gente piensa que quizás el leer la palabra o el estar leyendo tú o metiéndote ahí, híjole, ya me van a tener leyendo la Biblia todo el tiempo, ¿no? Y no es así, o sea, es algo hermoso conocer la palabra. Decía un muchacho, yo me conozco la palabra. Le digo, sí, es más, dice, yo sé, el que me gusta más es el primer libro de la Biblia. Le digo, ¿cuál es? Géminis, me dice. No, esa es la de los caballeros del Zodiaco. Le digo, esas no son de nosotros. Géminis, me dijo, pues imagínate, pero dice que leía la Biblia. Digo, al final, ya le dije, bueno, se equivocó quizá, pero ahí te das cuenta que no, ¿verdad? Como dice, lee toda la Biblia. Lee toda tu Biblia para que el día que llegues al cielo no te digan, mira, pásate, te voy a presentar aquí al hermano Abdías. Y él, ¿y tú quién eres? No, pues estabas en la Biblia. Sí, pues tenía un libro. ¿Y tú tenías un libro? Sí, pues sí. ¿Dónde? Pues ahí en la Biblia. Y ahí viene, mira que acá viene Sofonías también. Ahí no, y Sofonías tiene un libro. Pues sí, o sea, realmente tenemos que conocer todo el consejo de la palabra. Amén. Toda la palabra, o sea, toda la Biblia la tenemos que leer. Que a mí me gusta más el libro de los Salmos porque habla muy padre. Claro, gloria a Dios. Ahí obviamente va a haber palabra que Dios nos va a hablar con mucha bendición. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ya nos salvó el Señor, y habiendo creído en él, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras era una especie como de garantía. Nosotros la conocemos en las bodas, ¿verdad? Se dan las arras. Pero las arras era como tú comprabas una propiedad y decías, voy a darte una garantía de que yo voy a regresar a pagarte completamente el total y ya la voy a poder obtener, ¿verdad? Para mí. Cristo nos salvó, a ti y a mí, amén. Y dice la palabra que si este cuerpo está muerto, el espíritu vive a causa de la justicia. Pero un día el Señor regresará y un día resucitaremos y entonces seremos transformados y nuestro cuerpo se glorificará. Y entonces esa es la redención. Pero nosotros ya tenemos las arras de la salvación. Las arras, dice, de nuestra herencia. O sea, el Espíritu Santo, haz de cuenta, dijo el Señor, yo me voy, pero aquí está el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya. Imagínense cuando Él le dijo a sus discípulos, ya me voy. ¿A poco no sé cómo se entristecieron? Mucho, ¿verdad? Pero convenía, dice Él, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Y ahora, Jesús podía estar, pero estaba en ese tiempo, obviamente cuando anduvo aquí como hombre, estaba limitado, ¿verdad? A un espacio y lugar. Pero ahora con el Espíritu, ¿qué pasa? Puede estar en todos lados y en todos los corazones para que el reino de los cielos avance y crezca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Dice ahí en Efesios, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, hasta que el Señor venga. ¿Cuántos esperamos la venida del Señor? Amén. Nosotros estamos esperando la venida del Señor porque realmente sabemos que estamos en Cristo Jesús. Y no pasa nada. Muchas veces hay gente que dice, no, pero es que quizá hasta te espantan, ¿no? Había unas películas ahí que, no sé si han visto una película, que de pronto está el pastor predicando y ¡pah! Viene un rayo y se fueron. Y ¡ay! ¿Y qué hice? Que se quedó el hermano, y el hermano que según oraba, y el hermano que no sé qué. Mi hermano, la sangre de Cristo es la que nos redimió. No entramos allá porque nos portemos bien o mal. Claro, el caminar en Cristo y tener a Cristo nos va a hacer que nuestro comportamiento se vaya pareciendo cada día más al de papá. ¿Sí? Es como un niño. Cuando un niño va caminando, ¿qué hace? Empieza a caminar y se cae, ¿verdad? ¿Y qué haces tú como papá? ¡Pum! No, ¿verdad que no? lo levantas con amor,
¿Por qué? Porque apenas va caminando. Eso es lo que va pasando con nosotros. Vamos conociendo su palabra hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero Dios quiere que tú y yo conozcamos esto. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este capítulo? Más bien digo, porque hasta ahí, al 14, ese termina creo hasta el 27, el capítulo 1. Pero ¿qué nos enseña el capítulo? Nos enseña que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obran en unidad para bendecirnos. La dispensación de los tiempos y para traer bendición para ti, para mí. Nos salvó, nos amó, nos dio bendición y nos plantó para que fuéramos y lleváramos mucho fruto. Y sobre todo, que ahora somos posesión adquirida de Él y la herencia está en nuestro corazón. Que nunca se nos olvide que Dios dejó el Espíritu Santo y que tú y yo tenemos a ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, lo tenemos en nuestro corazón. Ese mismo poder lo tenemos en nosotros, en nuestro corazón. Amén. Y que siempre, siempre estemos creyendo y seguros de que nuestro Dios es un Dios que nos ama. Y mira, Filipenses 3, 20, 21, y con esto vamos a terminar. Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Qué palabra tan hermosa. ¿Qué dice? ¿En dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Nosotros somos ciudadanos de los cielos. Dice, el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Tú y yo somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia terrenal. Pero ¿qué dice ahí? Estamos también esperando al Salvador, el cual va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dijo que a los que llamó, también los predestinó. ¿Y qué dice? Los puso en una relación correcta con Él y luego los glorificó, les dio su gloria. Entonces, tú y yo, ¿cuántos bendecidos hay aquí? ¿Cuántos amados hay aquí? Entonces, esta palabra es una palabra que obviamente la tenemos que atesorar en nuestro corazón. ¿Qué hizo el Señor? Nos adoptó, nos predestinó, nos bendijo, nos redimió, eso muy, muy hermoso, nos rescató y nos puso en una relación correcta con Él y nos glorificó, nos dio su gloria. O sea, realmente eso va a ser cuando seamos transformados, pero la presencia de Cristo en nuestro corazón hace que la gloria de Dios camine contigo y conmigo. Yo comentaba la vez pasada, cuando el hombre cae, el hombre es destituido de la gloria de Dios. Y que haz de cuenta que debía tener algo para poder estar, platicaba con Dios en el Edén, ¿verdad? Era la justicia. ¿Y qué fue lo que cayó? Se cayó el Shekinah, la gloria, esa cobertura que le permitía estar delante de Dios, y ahora fue restaurada en Cristo Jesús. Por eso tú y yo podemos venir completamente confiados delante de Dios. Cuando hay un problema, ¿pa' dónde corro? ¿Corro primeramente a buscar la ayuda humana o corro primeramente a buscar la ayuda de Dios? Debo de buscar primero la ayuda de Dios. Yo sé que Dios va a mover la ayuda humana, ¿verdad? Porque estamos en este mundo. Pero primero debo de humillarme. Dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a orar. Pon la mano en tu corazón. Vamos a orar y a pedir que Dios esté tocando nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque cada que contemplamos las bendiciones, Señor, que nos has dado, las riquezas de tu gloria, Señor, nos sentimos realmente, Señor, enamorados de ti. Gracias por todo lo que has hecho. No tenemos con qué pagarte, Padre. Por eso hoy decidimos nosotros, Señor, estar contigo, ser esclavos por amor, Señor, porque eres un Dios, un Señor que ama, que bendice, Señor, que corrige, sí, pero como dice tu palabra, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú nos corriges con misericordia, pero siempre nos amas, Señor.
Gracias te damos en este día, Dios. Gracias porque nos has bendecido y nos seguirás bendiciendo. Gracias porque somos tus hijos amados. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que esta palabra sea llevada en lo más profundo de nuestro corazón y nos haga caminar entendiendo que somos bendecidos y que nos amas, bendito Dios. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios.